Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a seguir con este gran desembarco en Normandía, el día de este tan especial que, madre mía de mi vida, la que se nos está empezando a liar por aquí. Y encima ahora entran refuerzos y aparte de los refuerzos los americanos van a poder utilizar su artillería fuera de tablero, que eso nos va a perjudicar evidentemente porque es de 105, entonces ya de 150, perdona, eso ya nos va a poder hacer pupita en los búnkers que no veas. Muy bien, pues venga, un pequeño resumen de lo que pasó en el anterior vídeo. Desembarcaron algunas de las tropas y pudimos eliminar algunas secciones sin ningún problema. Y ya está, o sea, no ha pasado mucho más, porque desembarcar solo ha desembarcado pues solamente este y este de aquí, y que se ha puesto en reacción. Así que no desembarcó nadie más, ¿verdad? No desembarcó nadie más. Pues venga, vamos a continuar. Vamos a ver qué pasa en este turno 2, cómo se va a enfrentar los americanos y cómo lo van a hacer mis alemanes para intentar echar a los americanos de la playa a toda costa. Pues venga, continuamos. Vamos a coger nuestra tabla de prioridades, como siempre. Venga, lo tengo por aquí. La tablita de prioridades suma los objetivos. Ya sabemos que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 objetivos. Y ellos no tienen ninguno. Así que al no tener, sería un -7 para ellos. Y el ratio de fuerza sería pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Contra la unidad H. A ver, son 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. Así que sería pues un 1 a 1, ¿vale? Nos vendríamos aquí, sería un 1 a 1. Sí, 1 a 1. 1 a 1 son 7, ¿no? Porque son, a ver, sí. D, C, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Perdón. Ya me parece a mí. Son 5. 5 contra 10 que tengo yo, pues ya está. Sería un 1 a 2. Un 1 a 2, ¿vale? ¿Qué sería aquí? Un 1 a 2. Pues perfecto, pues como veis tienen un 1 de empuje, perfecto. Vale, pues venga, vamos a tirar los dadetes. Ellos tienen un +2 para ver quién empieza. Tiramos los dadetes, un 6. Empiezan ellos, ¿vale? Pues una faena, pero bueno, es lo que hay. Pues venga, vamos a empezar ya con ello. Vamos a darle caña. Vamos a ver las órdenes de prioridades, que evidentemente aquí la orden de prioridad va a ser la unidad más cercana al objetivo o cualquier otra historia de estas, ¿vale? Fuerza IA apoyando nada, compañías IA con al menos 2 o más secciones nada, con marcador de 2 activaciones nada, hasta 3 hexágonos de distancia, 1, 2 y 3, pues, pero esto se refiere a hexágonos que estén controlados, o sea que se refieren a los objetivos. Así que nada, fuerza IA más cercana a un hexágono objetivo fuera de control de la IA, pues el más cercano sería estos de aquí, ¿vale? Con lo cual, nada de nada. Y entonces vamos, uy, tengo aquí una de finalizado, perdonad, que se me ha pasado. Vale. Continuamos por aquí. Fuerza IA más cercana a una fuerza del jugador en un hexágono sin marcador de reacción o finalizado, que pueda ser atacado con mínimo factor de fuego o asaltado de forma segura. Vale, pues tenemos esta de aquí, vale, perfectamente. Este de aquí podría hacer un asalto. Sí, podría realizar un asalto. 2, tendría 6 de asalto. Y aquí tendría 2. Esto, pues ya está, ya lo tenemos por aquí. Ya lo tenemos por aquí, así que podría activarse esta unidad D. Perfecto. Pues entonces le quito el marcador de reacción y la unidad D se va a activar. Así que alto nivel operativo, alto nivel operativo. Risky action o acción arriesgada. Hay que quitarlo. Vamos a poner alto nivel operativo. Ahora vamos a ver si tiene doble activación. ¿Vale? Tiene la moral hasta arriba, así que vamos a probar. Pues 6, 8 por el pelo de un calvo, pero sí, tiene doble activación. Perfecto, pues doble activación que va a tener esta compañía de... Permitirme que ponga el token de turno, ¿vale? Que se me ha pasado en el turno 2. Y bueno, pues lo dicho, vamos a poner este por aquí.
Y vamos a ver qué es lo que hacen. Vamos a tirar el dadete de 10. A ver, dadete de 10, ¿dónde lo tengo? Por aquí, venga, dadete de 10. A ver qué es lo que hacemos. Un 5. Un 5 ya ha causado y tiene dos bajas. Vamos por aquí. Un 5, alto nivel operativo. Estamos aquí, ¿vale? Hasta 3 hexágonos de distancia. Alto nivel operativo, es ofensivo. Y hemos dicho un 5, así que es movimiento defensivo. Vale, pues venga, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Pues puede hacer un ataque con mínimo factor de fuego sin mover. Con mínimo factor de fuego, a ver, serían 6 y 3, 9. No puede hacerlo, no puede hacerlo porque encima está muy lejos. Estos tienen un alcance, si os fijáis, de 2, con lo cual sería a la mitad. Y esto tiene un divisor de 5, con lo cual no. ¿Puede hacer un asalto seguro? Pues a ver, el movimiento serían 2, 4 y no llegarían 5, 6. Pues el movimiento sería un poco complicado, un poquito complicado. ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo, ¿por qué no? Pero ahora bien, ¿sería movimiento seguro? Pues vamos a verlo, qué es lo que sucede con los búnker MG, ¿vale? Hay que sumar más 1 al movimiento, con lo cual no podría llegar. Por el pelo de un calvo no llegan por 1 de movimiento. Acordaros que no se puede hacer un asalto haciendo double time, ¿vale? Entonces, al no poder hacerlo, pues vamos a ver qué es lo que sucede con el movimiento. Pues vienen por aquí a hacer un asalto seguro. Le decimos que no selecciona un objetivo de movimiento, ¿vale? En este caso no tenemos ningún objetivo de movimiento. El único objetivo sería pues estos de aquí, donde están los guijarros, porque esto, bueno, esperar, que eso tiene un movimiento de más 2, o sea, pasar por aquí tiene un movimiento de más 2. Y ya está, y aquí pone que en la defensa que tiene sería 2 más 1, 3, así que en cualquiera de estos sitios pues se podrían poner sin ningún problema. Pues venga, dame un segundito. Pues entonces no tenemos, bueno, tenemos objetivos que ya hemos dicho que serían estos de aquí, ¿vale? Pero el movimiento sería seguro. Pues posiblemente el movimiento sería seguro, ¿vale? En cualquiera de estos sitios, porque no están en reacción. Y yo al disparar después, pues veremos, a ver. Son 4, un divisor de 3, perfectamente. Podría ser movimientos seguros cualquiera de estos, sin ningún problema. Y aquí tenemos la artillería, que también solo sería con fuerza 3, con lo cual no tendría ningún problema. Perfecto, pues entonces el movimiento es seguro, cualquiera de estos, se podría poner aquí perfectamente. El movimiento es seguro, sí, el movimiento sería seguro, así que moverían aquí y aquí se quedarían. Perfecto, perfecto, vamos a ello, venga, ahora sería mi turno. ¿Qué es lo que voy a poder hacer? Puedo intentar, a ver, si mal no recuerdo, yo tenía a partir del turno 2, del 2 a 6, tenía un Nebelwerfer, ¿vale? Para poder pegar pepinacos, pero aquí no me interesa, Yo creo que voy a esperar para los tanques, a ver si puedo destrozarlos de alguna manera. Mientras tanto, aquí lo que puedo hacer sería, pues, con la artillería normal, a lo mejor. Uy, es que con fuerza 3 lo tengo complicado, Lo tengo complicado. A lo mejor con fuerza 4 tengo alguna oportunidad más. Tengo algo mejor. Venga, vamos a intentarlo con MG. Venga, voy a intentar pegar tiros aquí con MG. Venga, a ver si un poco de suerte. Aunque tengo un divisor de 3, pero con un poquito de suerte los puedo destrozar y hacer que se rompan. Un 7. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí con un 7? Un 7 con fuerza 4, un 7 con fuerza 4, vale, lo tenemos por aquí. Es un MG disparando, así que sería un -1, ¿vale? Tenemos por aquí un -1, como también están en movimiento sería un -2. Ya serían -2. Y como están en hexágonos de playa, pero esta zona no cuenta, solamente cuenta las blancas y azules, ¿vale? No es acciones arriesgadas, aquí ya no son acciones arriesgadas, con lo cual ya no hay nada más, ¿vale?
SMG y esto y ya está. Así que no hay más tutía. Pues venga, cogemos, decimos un 4 menos 2 es a 3. O sea, a 5. Anda, que yo también, a 3. Anda que se me da a mí también restar. Vale, pues venga, continuamos. Son 3 impactos, 3 entre 3 a un impacto. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con estos que van a tener que chequear moral? Vale, le ponemos aquí un impacto. Vamos a ver dónde tengo yo por aquí. Triqui. Vale. Un impacto, tienen que chequear moral porque ya ha superado el límite. Pues son, solamente lo ha superado en 1, con lo cual es 8 menos 1, 7 más 1 el liderazgo, 8. Pues venga, con 9 más se van a su casa. Un 6, 7 y 8. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Siguen aguantando. Vamos ahí. Estos siguen aguantando. Pues nada, mis alemanes que lo intentaron, tuvieron que hacer todo lo posible para intentar. Perdonad que lo he puesto esto en reacción. Tuvieron que disparar ahí a ver si podían causar bajas y han causado muy poquitas bajas, una pena, una lástima. Pero bueno, vamos ahí los alemanes, o sea, los americanos. Ahora, ¿qué es lo que van a intentar hacer con su doble activación? Pues vamos a tirar la DT de 10 para ver qué es lo que van a hacer. La DT de 10, un 1, pues un 1. Vamos a ver, ¿dónde tenemos yo la tabla? ¿Dónde tenemos la tabla, hijo mío? La tabla la teníamos por aquí, perdonadme, que me hago mucho lío con las tablas. Vale, 1, pues ha sacado un 1, nos venimos aquí porque son compañías con secciones con 2 bajas, ¿vale? Es una orden de ataque, vale, una orden de ataque. ¿Va a poder hacer un ataque? Pues vamos a ver, estos serían 5 y 3, 8, 1 y 2. Podría perfectamente, pero no lo van a poder efectuar. No lo van a poder efectuar porque el divisor es de 5. Entonces no es el mínimo que se necesita para poder realizar dicho ataque. Aún así vamos a ver la tabla de flujo. Selecciona el objetivo de ataque y ya está. ¿Hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover? Pues con mínimo factor de fuego, no lo hay. ¿Está en terreno defensivo? Sí, ahora mismo se puede decir que está en terreno defensivo. Tiene línea de visión despejada con las secciones que no pueden ser atacadas con mínimo factor de fuego. Hay un objetivo que para hacer un asalto seguro, esto no. Vale, está en terreno defensivo, sí, le decimos por aquí, le decimos que otras secciones que no pueda ser atacada, no. Hay terreno defensivo disponible, le decimos que no. Y poco más, o sea, a ver, vamos a leer esto bien. Tiene línea de visión despejada con otras secciones que no pueden ser atacadas. Que no pueden ser atacadas con mínimo factor de fuego. Sí lo hay. Sí lo hay aquí y aquí, pero no pueden ser disparadas. ¿Tiene la actitud defensiva, resistencia? No la tienen, así que está en ofensiva, con lo cual hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego. No lo hay. No. ¿Tiene la IA actitud defensiva? No. ¿Puede atacar sin cumplir el mínimo de fuego? Sí, puede hacerlo. Pues entonces ataca. Pues vale, pues venga, pues va a atacar, va a tirar los dadetes. Son 5 y 3, 9. Así que vamos a ello. Venga, vamos a tirar. Ahí ha sacado un 5, no lo puedo creer. Un 5, vamos a ver. Un 5, esto... Buah. Esto va a ser la pera. Madre mía, cuando salen las tiradas así a favor de los americanos, lo tengo súper complicado ya remontar. Venga, vamos aquí. Hemos dicho fuerza 9. Fuerza 9 y ha sacado un 5. Vale, pues viene aquí y no hay nada más que mirar porque aunque tenga fuego automático, vale, sería un -1. Vale, un -1 sería pues 4 impactos. Vale, serían 5 impactos, perdón. 5 impactos. Vale. Ahora hay que ver si las unidades marcadas, vale, 6 pasos o más nada, 6 pasos o más nada. El objetivo está en cresta. El disparo atraviesa 1 o 2 líneas de bocas. No está en cresta. El objetivo está en posición improvisada, objetivo en hexágonos, nada. El disparo atraviesa 1 o 2 hexágonos de 0,5, tampoco. Vehículos blindados, nada. Fuego automático, sí. Movimiento, vale. Y ya está. O sea que, vale, pues entonces yo recibiría un impacto sí o sí. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque acordaros que los bunkers tienen, pues eso, un divisor de 5, que os lo voy a mostrar, que lo tengo por aquí, ¿vale?
lo tengo por aquí, que sería divisores de 5, ¿vale? Fuego AT, antitanque, no valdría para nada, así que solamente se puede utilizar fuego AP y artillería. Perfecto, vale, pues entonces, ¿quién va a recibir el impacto? La MG, no mis soldados, ¿vale? Que lo sepáis, que eso es importante. Quedarían dos impactos más a este búnker y se viene abajo, y con ello mis soldados se mueren. También tengo la posibilidad de sacarlos de ahí, ¿vale? Pues venga, esto quedaría así, estos quedarían finalizados y esta compañía también quedaría finalizada. Pues perdonad que meta toda la zarpa, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Para no meter mucha zarpa. A ver, petas, que no soy capaz. Aquí, muy bien, pues venga, este de 2 activaciones ya no vamos a usar más en este turno. Y ahora vamos a ver qué compañía le va a tocar. Bueno, pues antes de cualquier compañía me tocaría a mí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a coger esta artillería, ¿vale? Y voy a hacer algo muy super chachi, mega guachi, que voy a pegar tiros aquí, ¿vale? Voy a pegar tiros, así de claro. O sea, voy a coger, y como tiene línea de visión, pues sí, voy a hacer esto así, ¿vale? A ver si soy capaz de destrozar a esta unidad de Rangers. Pues venga, cogemos. ¿De cuánto es esto? Esto es de 50, perfecto. Pues vamos a coger por aquí, que lo tenía. Darme un momento. ¿De 50? Sí, de 50 milímetros. Vale, pues de 50 milímetros. A ver, tengo yo por aquí. No tengo yo el marcador de 50 milímetros. ¿Y eso por qué? Pues porque no lo he podido coger. Dame un segundo que lo coja en un momentito y ahora volvemos. Bueno, como no tengo ninguno de 50, voy a coger el más pequeño de los contadores que tengo, que es de 60, que bueno, no pasa absolutamente nada, sabemos que es de 50, pero aún así aquí no implica nada. Pues venga, vamos a tirar el dadete. Venga, que mis alemanes ahí tienen que tener buena puntería. Venga, vamos a ir mis cañoncitos ahí guapos. ¡Toma! Le indiña ahí en todo el jepeto a este sargento, que se lo va a comer con patatas. Vamos a tirar los dados a ver qué es lo que sucede, porque claro, aunque haya impactado no significa que que hayan hecho muchas bajas. Pues 5 y 1, 6 de fuerza 3. Vamos a ver, un 6 con fuerza 3, de momento no hay impacto, pero a ver, tienen un paso, 3 pasos, así que nada, pero estaba en movimiento, así que sería un -1, así que sería 5, fuerza 3, de momento son 3 impactos. Bueno, ya más allá no voy a mirar porque ya no da para más, Vamos a ver, objetivo en movimiento, en paso ligero, objetivo en movimiento, fuego automático nada, objetivo en blindados, disparo atraviesa 1 o 2 líneas de bocage, el objetivo está en posición improvisada, el objetivo en pie en hexágono de arena, +1, ¿vale? Esto es solamente para artillería, así que... bueno, no voy a poder hacer nada. Vaya por Dios, pues nada. Pues me parece a mí que está en objetivo en caballería. Nada, es que no. Por mucho que miro, no hay tu tía. Pues nada, pues son fuerza 4 hemos dicho, o fuerza 3, ya no me acuerdo. Fuerza 3, efectivamente. Fuerza 3 y hemos sacado un 6, fuerza 3 y un 6, así que no ha habido ningún impacto. Se han librado. Vaya por Dios, joder. Sí, cayó bien el pepino, pero estos americanos han sabido cubrirse las espaldas y todo, entonces no pudo hacer nada el pepinaco. Bueno, venga, vamos a continuar, no pasa nada, hay mucho juego todavía, así que vamos a poner vamos a poner mis cañones como finalizados. Venga, ahora vamos con la tabla de prioridades, que evidentemente le toca a la unidad C, porque es la más cercana a cualquier unidad mía, ¿vale? Estas todavía quedan muy lejos. Bueno, incluso esta podría ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Vale, pues le tocaría a la C, no hace falta ni siquiera que lo mire, ¿vale? En este de acción arriesgada la quito. ¿Y qué es lo que va a hacer Bueno, primero vamos a ver qué es lo que pasa con esta lancha, si desembarca o no se desembarca. Se me olvidó hacer una cosita al principio del turno, que es ver para dónde va el mar, si es fuerte, si el oleaje es fuerte o es débil. Pues venga, vamos a tirar el dadete.
Un 1 es suave, con lo cual con 1, 2, 3 y 4 pues pueden desembarcar sin problemas. Un 2 pues desembarcaría sin problemas. 1 vendría aquí, ¿vale? La lancha, 1 viene aquí sin ningún problema, con lo cual se pone en acción arriesgada. A ver, dame un segundo que coloque todo, porque si no me hago un lío. Acción arriesgada esta unidad. Perfecto, pues ahora vamos a ver qué es lo que hace este capitán, ¿vale? A ver qué es lo que intenta. Más bien, vamos a tirar la DT de 10. Un 7. Venga, un 7. Por cierto, es nivel operativo medio, ¿vale? Estos ya tienen nivel operativo medio, con lo cual no tendrán doble activación. Pero no pasa nada porque me van a machacar. Si yo creía que lo iba a tener fácil, iba a ser que no. Pues nivel operativo medio hasta 3 es a 1, 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 3. Vale, perfecto. Pues están aquí. Están siendo localizados, no tienen ninguna baja. Hemos dicho que has sacado un 7, es una orden de asalto. Que no lo van a poder efectuar. Sobre todo porque no llegan. Pero bueno, venga, vamos a continuar. Vamos a ver qué es lo que dice la tabla de flujo. Vamos aquí, vamos a ver, dice así que, bueno, tabla de asalto, selecciona un objetivo para asaltar, evidentemente el más cercano es ese de ahí, así que ¿se puede alcanzar el objetivo en una sola aviación? No, no se puede, porque esto, acordaros que es un +2, ¿vale? Así que no pueden hacerlo, y aparte de que subir aquí, primero habría que pasar un turno y al siguiente, pues, ya podría subir sin ningún problema. Muy bien. Pues puede atacar con mínimo factor de fuego, 1, 2 y 3, no puede atacar, así que nada de nada. Puede ser atacado con mínimo factor de fuego, pues por poder sí podrían atacar, sí pueden ser atacados, sí. ¿Está en terreno defensivo? No. ¿Hay terreno defensivo con mayor divisor disponible cerca del enemigo u objetivo? Sí, aquí, ¿vale? Este de aquí. Entonces nos va a decir, pues claramente, que el movimiento es seguro. Vale, el movimiento sería seguro. Pues en esta situación no va a ser seguro, aunque no puedo reaccionar, no sería seguro porque aquí tengo 16 puntos, o sea 12 puntos, ¿vale? Que es más allá del mínimo factor de fuego que nos solicita el tema, ¿vale? El movimiento seguro no. ¿Tiene la actitud ofensiva? Sí, pues entonces da igual, se va a mover aquí. Perfecto, pues se mueve aquí, pues ya estaría, ¿vale? No voy a reaccionar porque estos ya han terminado su turno, ¿vale? Nivel operativo medio, ya el resto van a ser nivel operativo bajo, ¿vale? Para el resto de unidades. Perfecto, pues vamos a ello. ¿Qué es lo que voy a hacer mis alemanes? Una vez que ya han finalizado estos, pues van a pegar tiros aquí. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Son 12. Venga, 12... factor de fuego de 12. Pues vamos a ver si le causamos baja. Vamos a tirar aquí pepinacos. Vamos a 12. ¡Hemos sacado un 3! ¡Toma! Toma, ¿cómo está en movimiento? Pues lo va a tener súper chungo. Pues aquí hemos sacado un 12, hemos sacado un 3 y tiene un -1, ¿vale? Porque está en movimiento, así que no hay que ver más de la tabla, ¿vale? Así que serían 8 impactos entre 3 pues a 2, a 2 impactos, pues 2 impactos que se van a comer uno, ¿vale? Y el segundo, muy bien, pues el segundo vamos a ver si ahora el oficial pues causa baja o no causa baja. Vamos a ver, el oficial 2, causa baja el oficial, mirar. Ha sacado un 3, el oficial se va al garete. Perfecto, pues esta unidad C, esta compañía C van a tener que chequear moral para ver si se desmorona o no se desmorona. Tienen ahora mismo una moral de 8, pues con 9 más se desmoronan por completo. Venga. Un 10 se desmoronan, eso significa que van a perder un paso. ¿Y quién va a perder un paso? Esta unidad va a perder el paso que les queda, porque acordaros que no pueden huir, porque está el mar, ¿vale? Entonces aquí pierden un paso más y ya no se puede hacer más nada. Perfecto, pues esto ya quedaría... Bueno, vamos a poner aquí como finalizado, vamos a poner mi compañía también como finalizada, esta de aquí, ¿vale? Estos de aquí los voy a dejar
esta compañía C, ¿vale? La que me queda. Vamos a ponerlo en reacción, así, para cuando se aproximen más lanchas, podamos seguir causando bajas a los enemigos. Perfecto, y aún así tengo a esta compañía A que me tiene, vamos, tiene aquí muy buena cobertura y todavía tengo para poder utilizar el Never Welfare, ¿vale? Pues venga, vamos a ver a quién le toca ahora. Vamos a la compañía, posiblemente posiblemente sea la compañía I, porque es la más cercana, porque la compañía H aún está muy lejos. Pues venga, vamos a empezar primero con los desembarcos. Pues vamos a empezar con la compañía I, que es la más cercana, 1, 2, 3, 4, ¿vale? O 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, pues están los dos al fin y al cabo por igual. A ver quién tiene la mayor fuerza. Los dos tienen la mayor fuerza. Así que, ¿quién está más cerca del objetivo? Posiblemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Están los dos. Pues complicado está, ¿eh? Complicado está. Pues vamos a hacer lo de siempre. Una tirada para ver si o la compañía K o la compañía I. Pues 1, 2, 3, la compañía I. O sea, la compañía K. 4, 5, 6, la compañía I. Pues la compañía I, habéis visto que era un 6, ¿eh? Compañía I es son quienes se van a activar. Pues venga, vamos a tirar el dadete para ver si se desvía la lancha, ¿vale? Tiramos el dado. Vale, un 4. Perfecto, pues desembarca aquí sin ningún problema. Se pone estos... vamos a ver, vamos a quitar la lancha. Se ponen en acción arriesgada. Esto nos viene fenomenal. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con esta tropa de aquí. Vamos a tirar la DT. Un 5, vale. Esto significa que se desvía 1 y llegaría aquí 2, ¿vale? Llegaría aquí sin ningún mayor problema. Es nivel operativo bajo, aunque aquí nos daría absolutamente igual saber qué nivel operativo tienen, ya que se tienen que mover sí o sí, no habría más tortilla. Perfecto, pues estos americanos que ya han terminado su desembarco, ahora tengo opciones, ahora tengo muchas opciones. ¿Qué es lo que voy a poder hacer? Bueno, puedo intentar reaccionar, lo que pasa es que, claro, aquí tengo después a la compañía H, la compañía hotel, que nos puede dar mucho por saco, pero no pasa nada. Vamos a ello, vamos con la compañía, vamos a intentar reaccionar, vamos a disparar con la compañía a estos. Venga, vamos a disparar a estos, que lo tengo súper fácil. Vamos a ver, sí, es lo que estaba pensando, son 12, factor de fuego de 12. Pues vamos ahí, vamos a tirar dadetes con un factor de fuego de 12. Encima tengo un menos 3 porque se han movido. Sí, tengo un menos 3. Primero porque está en acción arriesgada. Y otro menos 1 porque se han movido. Vamos a ello. Un 4, pues ya está, ya no hace falta ver nada más, solamente vamos a la tabla esta de impactos. Hemos dicho que tenemos 12, hemos sacado, pues ya sería un menos 2, son 8 a 4 impactos. Eso significa que 3 impactos se los comen, pues sería 1, 2 y 3 impactos, y el cuarto, pues en teoría, como no tiene nadie para cubrirse, se lo come el oficial. Así que este oficial se va al garete. Vamos ahí, vamos a ello. Bien, mis alemanes, que se lo están currando. Vamos para allá, colegas, vamos allá. Venga, y no pongo esos como finalizados. Aún me queda esta sección de aquí que puede reaccionar al siguiente desembarco. Pues venga, tenemos esta compañía ahí que ahora tiene que tirar por moral a ver qué es lo que sucede. Que ya no creo que aguante. Tengo por aquí varias bajas de esta compañía y tengo aquí pues 3 pasos y 6 pasos, y eran 3, pues son 3 menos 8 a 5 más 1 el líder, bueno, el liderazgo ya no, con 6 o más se rompe. Pues venga, 6 o más son 6, pues se ha roto por completo. Vamos a poner routed, por cierto, estos de aquí están rotitos, ¿vale? Estos, se me ha olvidado ponerlo, ¿vale? Pero estos están rotos, están routed. Vamos a ponerlo antes de continuar, que se me ha pasado, perdonad, ¿vale? Ahora sí que sí.
y están en acción arriesgada. Bien, perfecto, pues este está en acción arriesgada. Esta compañía está también rota, esta ya no va a levantar el vuelo, lo tiene muy complicado, pero complicadísimo. Pues acción arriesgada, patatín, patatán, muchos marcadores hay que poner aquí. Madre amor hermosos, qué difícil lo va a tener, pero lo que más me preocupan realmente son los Rangers, porque estos tienen capacidad, si os acordáis, de poder escalar. Entonces me preocupa mucho más que estos. Muy bien, pues venga, vamos a continuar. Ahora le tocaría a la compañía K, ¿vale? Porque la compañía I, si os fijáis, el oficial está muy atrás, con lo cual el oficial K, o sea, la compañía K, sería quien empiece primero. Entonces, también un momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues muy sencillito. Vamos a tirar primero para ver si desembarca bien o no desembarca bien. Vamos a empezar por el oficial. El oficial, venga, vamos allá por el oficial. Un 2, vale, un 2 significa que llega aquí la lancha, ¿vale? Se acoplan aquí estas unidades, se ponen en acción arriesgada. Y esto lo tengo súper chupado. Venga, vamos a ver qué es lo que sucede. Podría atacar con esta MG luego, y así podría intentar hacer todo el daño posible. Perfecto, vale, pues vamos ahora con esta sección de aquí. Vamos a tirar el dadete para ver si se desvía o no se desvía. Saca un 4, un 4 significa que desembarca sin ningún problema y también es acción arriesgada. Están los dos en acción arriesgada. Perfecto, lo ponemos aquí, vamos a retirar la lancha y ya con esto, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Que se le va a complicar el asunto porque es mi turno. Al ser mi turno voy a... Antes de nada, voy a coger un montón de tokens de finalizado porque si no, perdonadme, que si no voy a tener que meter ahí la zarpa a mogollón. Vamos a poner que esta compañía está completamente finalizada. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a intentar con esta MG? 1, 2 y 3, llego, sí, llego con fuerza 4 aunque sea. Voy a disparar, pues puedo intentar disparar a esta sección para intentarles causar baja, porque ya están muy tocados. Compañía K que tenemos por aquí, perdonad que siga metiendo la zarpa, tenemos una baja de la compañía K, con lo cual un impacto más y nos vendría fetén. Pues venga, vamos a ello, vamos a disparar y que sea lo que tenga que ser, vamos a ello. Un 6, como está en acción arriesgada y encima en movimiento sería un -3, con lo cual 3 sería... Pues serían 3 y encima el MG disparando sería otro -1, sería un 2 con fuerza 4, un 2, fuerza 4 sería 5 impactos, pues 5 impactos, pues a tomar viento. Joder, pues podría haber disparado aquí, se lo llevo a saber. Vale, pues venga, esta sección se va al garete, se lo llevo a saber, lo hubiese hecho ahí. Venga, pues esa sección se va. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Pues que va a tener que chequear moral esta compañía K. Pues compañía K que tiene ya 6 pasos menos, 6, como eran 3 secciones, pues son 3, 7 menos 3 a 4 más 1 de liderazgo, son 5. Pues venga, son 8, muy bien. Pues como no supera en 5, pues nada, esta compañía simplemente está rota. Sufre un impacto y se acabó, no ocurre nada más. Yo creo que sufren un impacto, pero queda... yo creo que quedan rotas. Vale, darme un segundo que voy a revisar un momentito esa de la regla, porque ya no. Vale, pues aquí voy a seguir lo que dice aquí, ¿vale? Que ya lo he consultado, que las secciones compañías americanas que deban de chequear moral y fallen, en lugar de retirarse, sufrirán la pérdida de un paso, ¿vale? Que es lo que hemos hecho. Si el chequeo las elimina, entonces retiraremos la sección o compañía a la que le ocurra. Eso no significa que no queden desorganizadas. No lo pone en ningún lado ni nada, entonces quedan desorganizadas igualmente, aunque no puedan retirarse. Muy bien, pues venga, vamos a continuar, vamos ahí, qué gozo más grande, cómo me está gustando este mapita, ahora que estamos metiendo caña, lo que no sé es cuánto durará esta bonanza, vamos a llamarlo así. Venga, pues continuamos. Vamos a ver a quién le tocaría, porque hemos disparado aquí. Había hecho moral, vale, perfecto. Pues esta de aquí vamos a ponerlo
como finalizado la MG. Muy bien, correcto. Pues ya estaríamos. Venga, vamos que nos vamos. Pues vamos ahora con la compañía H, que sería la siguiente en intentar desembarcar. Pues vamos a tirar el dadete para ver qué es lo que le sucede a esta sección de aquí. Pues vamos a coger el dado. Si se desvía, bueno, ya daría absolutamente igual. Un 4, vale, pues con un 4 vendría aquí. Sería acción arriesgada. Cogemos la lanchita y la mandamos a paseo. Vamos a ver ahora el oficial. ¿Qué es lo que sucede con el oficial? El oficial saca un 2, con lo cual 1 y 2 va a desembarcar en el mismo sitio. Sigue siendo acción arriesgada. Perfecto, encima se están acumulando ahí tropas. Eso me va a venir fenomenal. Bien, perfecto. Pues vamos a ver ahora qué es lo que sucede con ese de ahí. Vamos a ver esa sección. Un 2, pues vale, 1 y aquí se queda. Ya desembarca sin ningún problema. Son todas acciones arriesgadas. Voy a coger marcadores porque creo que me he quedado sin ellos. Pues ya lo tenemos aquí montado. A ver, risky action o acción arriesgada. Perfecto. Pues ahora sería mi turno. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Bueno, pues puedo pegar tiros. ¡Buah! Con este cañoncito del guapo. Con este cañoncito vamos a pegar tiros aquí. Vamos a ver, tiene artillería de 8. Buah, fuerza 8. Vamos a este de aquí, ¿vale? Perfectamente, vamos a tirar el dadete. Dime que sí, un 3. Vamos allá. Vamos a ver qué milimetraje tiene este. Este tiene de 88 milímetros, ¿vale? 88 milímetros, que realmente no valdría para nada, solamente para disparar contra los tanques blindados. Dame un momento, que yo creo que tenía también por aquí el token. Es que cada vez necesito más tokens. A ver, voy a cogerlo por aquí. No tengo de 88, por lo menos no lo veo yo por aquí de 88, pero bueno, es lo mismo. Vamos a coger por aquí uno de 81, que da igual, ¿vale? Le ponemos aquí, ha pegado el pepinaco. Vamos a ver con qué daño van a sufrir. Un 7, vamos a ver, 7, fuerza 8 con un menos 20 y tantos ya, ¿vale? Vamos ahí, tienen un menos 2 por acción arriesgada, tienen un más 1, ¿vale? Porque están en hexágono de arena, así que serían un menos 1 de momento y tienen 6 pasos o más, así que sería otro menos 1, así que realmente sería un menos 2. Son 7 menos 2 a 5, pues 5 con fuerza, ¿qué fuerza hemos dicho? Que tenía esto, fuerza 8, ¿verdad? Fuerza 8, dime que sí, fuerza 8, sí. Vamos ahí, fuerza 8 con 5, son 4 impactos que se van a comer estos con patatitas. Vámonos. 4 impactos, pues vamos a ello. Venga, a estos hay que darles la vuelta. Así, tacatá, los dos, así, ¿vale? Porque se le comen los impactos. Ahora vamos a tirar 4 impactos, hemos dicho. A ver, fuerza 8. Fuerza 8 y ¿por qué he dicho yo 4 impactos? Madre mía, se me ha ido la pelota. Perdonadme, son fuerza 8. Hemos dicho que era un menos 2, así que serían 5. Son 4 impactos entre 2 a 2, ¿vale? 2 impactos. Ya me parece a mí súper raro que iba a hacer yo aquí muchas bajas. Digo, sí, 33, colegas. Ya me estaba yo flipando aquí en colorines. Pero no pasa nada, todo se resuelve en un momento. Venga, un impacto por aquí que le asignamos a esa unidad. Otro impacto que vamos a asignar a esta unidad. Y ahora vamos a tirar para ver qué es lo que sucede con el sargento este. Con el teniente. Vamos a tirar el dadete. Venga, vamos a ello. Tengo que restarle 2. Vale, pues nada, el teniente no tiene ningún problema y continúa aquí sin miramientos y sin nada. Bueno, pues esto queda ya apañado. Vamos a poner este cañoncito como finalizado. Le ponemos aquí, perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues ahora le tocaría a la compañía, a la IA, que aquí nos daría absolutamente igual quién empieza, si la N o la compañía O, ¿vale? Entonces vamos a tirar el dadete porque están todos a la misma distancia. Vamos a tirar el dadete y ya está. Tiramos el dado y vemos a ver quién empieza. 1, 2, 3, la compañía N. 4, 5, 6, la compañía O. Pues venga,
Vamos a ello. 1, vale, la compañía N. Pues la compañía N, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a empezar por de izquierda a derecha, vamos, solo de abajo a arriba, o de, si queréis decirlo de la otra manera, del noreste al del noroeste al noreste. Pues venga, tiramos el dadete para ver qué es lo que pasa con este tanque de D5. Pues se desvía 2, 1 y 2, se va a quedar ahí. Venga, vamos con el próximo, este de aquí, que también se desvía 1 y 2 hexágonos. Perfecto, vamos a ver ahora qué pasa con ese oficial. Un 3, vale, 1 y 2 se queda aquí. Todos estos están finalizados, no hace falta que los marque. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con esta compañía O, que sería la última. Vamos a empezar como antes, de abajo arriba. Pues un 6 se desvía 1 y 2 hexágonos, perfecto. Vamos a ver qué sucede con el otro. Un 4, 1 y 2 se queda ahí. Vamos a ver ahora el oficial. El oficial, un 4, 1 y 2. Va a tirar para adelante. Pero tiene rango 3, 1, 2 y 3. Perfectamente, están todos en rango. No habría ningún problema. Pues así va a quedar esto. Vamos a poner ahora... ahora sería mi turno. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues puedo intentar causar más bajas todavía. Voy a pegar tiros, ¿vale? Voy a pegar tiros porque tengo que hacer daño. Pues vamos a empezar con el Neverwelfer. Vamos a ver, el Neverwelfer, ¿dónde podemos hacer más daño? ¿Dónde puedo destrozar una unidad por completo? Pues yo creo que vamos a empezar por la compañía H. La compañía H es que no tiene ninguna baja. Pues venga, vamos a Neverwelfer, vamos a tirar aquí por la compañía H. Vamos a ver, estos son reglas especiales, ¿vale? Los Neverwelfer funcionan de otra manera, que os tengo que enseñar. Esperad que pongo por aquí Neverwelfer. Vale, venga, vamos ahí, os enseño cómo funciona. Esto lo tenéis que ver en las reglas exclusivas, ¿vale? Porque no están en las reglas normales. Esto viene aquí en la página 5, ¿vale? Y aquí tenéis los cohetes Neverwelfer. Y os lo leo así un poquito por encima, ¿vale? Para que sepáis cómo funciona. Los cohetes Neverwelfer solo pueden disparar una vez por misión. Y escenario, a menos que el escenario diga lo contrario. En este caso dice lo contrario y yo puedo utilizar los Neverwelfer de turno 2 al 6, ¿vale? Y después tengo artillería fuera de tablero. La artillería fuera de tablero la puedo utilizar en los turnos pues impares. Y por cierto, eso se me ha ido a mí la pinza. Estos podían haber utilizado... Bueno, no, porque habían desembarcado y este tenía orden de movimiento y toda la pesca. Así que nada de nada. No podían hacer mucho ataque con esto. De momento no pueden hacer ataque. Yo creo que ya en el siguiente turno, ya como están más cerca y ya tienen mejor línea de visión y toda la pesca, ya podrían disparar sin problema a los búnkers. Bueno, venga, va. Y si se me ha pasado, pues oye, lo siento, pero no pasa nada tampoco, porque ya en los siguientes tenemos muchos turnos todavía para poder utilizarlos. Venga, pues continuamos por aquí. Lo dicho, los cohetes solo se pueden utilizar una vez por misión. Estos cohetes son menos precisos que la artillería fuera de tablero, ¿vale? Con lo cual, pues hay que tirar el dadete. Si ha resultado 1, el ataque alcanza la localización deseada, ¿vale? O sea, solamente con un 1 lo localizan. Pues venga, vamos a tirar el dadete. Recordad que yo tengo un -1 por ser artillería, ¿vale? De alemana. ¡Un 1! No lo puedo creer. Toma, Jeroma. Toma. Vámonos, que los destrozo. Vámonos, estos americanos que se van a ir a tomar viento. Que mandó la compañía Hotel por donde vino. Porque tienen fuerza 16. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Lo vamos a ver por aquí. Mirad. Fuerza Neverwelfer, fuerza 16 completa, ¿vale? Porque es fuerza completa. Pues tiramos los dadetes. Ha sacado un 4. Madre mía, madre del amor hermoso. Están sufriendo lo que están sufriendo estos americanos. Fuerza 16, esto ya los he aniquilado por completo a esa compañía H. ¿Dónde tengo yo aquí mis tablas? Vale, fuerza 16, aquí lo tenemos, hemos sacado, pues son 4, pero como están en Risky Action sería un 2, pero bueno.
Me da igual, son 8 impactos como mínimo, ¿vale? Son 8 impactos lo que se va a comer. Pues 8 impactos entre 2 serían 4, pues 4 que evidentemente, pues este se come 2, ¿vale? Pues ya tiene un impacto, 3, o sea, sería 1, 2 para ser eliminado. 3 y 4 y ya sería completamente eliminada estas secciones de aquí. Perfecto, pues esas secciones que se van a tomar viento. Vamos a ver qué es lo que sucede con el oficial. El oficial pues que se va a morir, se va a morir, se va a morir. Vamos a ver, con 4, vamos a ver. Hay que restarle 4, 3 y 1 ha sacado 4 y como son 4 pues queda eliminado el oficial, con lo cual este oficial de la compañía H se muere. Vamos a ver ahora qué sucede con este campeón. Vamos, campeón, que está ahí. Venga, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a tirar el garete. Pero vamos, tiene pinta que se va a ir al garete porque ha perdido. Son 6 pasos. 6 pasos, 7 menos 3 a 4. Pues con 5 más se rompe. 5 más son... Bueno... Son 8. Pues pierde un paso y encima queda routed. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque no se puede retirar. Queda routed completamente. Pero sigue aguantando aquí. Eso no significa que vaya a levantar cabeza. Que tiene toda pinta que no. Así que... y estos están finalizados. He quitado yo el de finalizado así porque me ha venido en gana, ¿no? Vale. Pues sí, porque me ha venido en gana. Perdonad que le he quitado el marcador de finalizado. Vale, y vosotros diréis, ¿y quién he disparado? Pues evidentemente el oficial que ha disparado ha sido este de aquí, ¿vale? Porque no tengo otro oficial que pueda indicar. Pero ahora todavía tengo más acciones por hacer, porque esa es la acción del oficial. Así que el resto va a quedar... bueno, esperad, ¿puedo reacción? ¿O puedo seguir pegando tiros aquí? Y ya aniquilo a esta unidad. Puedo intentar aniquilar esa unidad sin problemas. Y la compañía I se iría a tomar viento. Entonces podría intentarlo. ¿Qué os parece? Si aniquilo la compañía I. Pues venga, la compañía I que la voy a aniquilar. Voy a disparar, que serían con factor de fuerza 12. Pues venga, vamos a disparar 12 y ese se va a quedar en reacción, ¿vale? Pues son 8, pues con factor de fuerza 12, 8 con acción arriesgada y toda pesca, pues son 12, 8, 8, 8, 8, pues vale, pues serían 3 con acción arriesgada y toda la historia, pues como son menos 2, pues nada, pues serían más o menos unos 3, serían 4 impactos, entre 2, pues 2 impactos, ¿vale? 2 impactos que van a recibir. Y ahora vamos a chequear moral, que esto ya no creo que lo soporte. Vamos a ver. Compañía I, que tiene 6 pasos menos 6 menos 2 otros 2 pasos. Son 8 pasos. 3, a ver, serían 8 pasos menos 3 unidades. Menos 3 unidades, serían 5. Pues con 4 o más sigue routed, evidentemente. Bueno, se me ha escapado. Un 6, vale, pues sigue routed, sigue aguantando aquí. Pero me parece a mí que poca chicha va a poder hacer. Pues venga, pues esto ya van a quedar también mis alemanes como finalizados. Y pues este de aquí, a ver, 1, 2, 3, 4. ¡Ay! Esperar que he cometido un fallo. Son 6. Que he cometido un fallo porque es al doble de distancia. Perdonadme, no sería en el 12, sino sería en el 6. Si había sacado, ya no me acuerdo qué había sacado. ¿Qué había sacado? Pues 6 con 6 impactos. Creo que había sacado un 5, pero bueno, me daba igual porque al final... A ver, había sacado un 12, ¿vale? Serían 7. Vale, pues 7. Yo creo que no hubiese hecho... Sí, hubiese hecho 2 impactos, con lo cual sería solo un impacto. Vale, pues un impacto. Se queda con un impacto nada más. Vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Así que retrocedo, que no me acordaba yo que estaba al doble de distancia. Perfecto, pues venga, vamos a... Bueno, dame un momento que coloque las fichitas.
Vale, pues ya está, ya lo tenemos apañado, ya he puesto en reacción estas secciones de aquí atrás. Y este de aquí, pues como habíamos visto antes, solo recibió un impacto, así que fue culpa mía, perdonadme, porque se me fue la pelota, ¿vale? Cuando es doble de distancia de disparo hay que dividirlo por la mitad. Vale, perfecto. Pues venga, vamos ahora con esta artillería que vamos a pegar pepinacos aquí a estas secciones de aquí o estas de aquí. ¿A cuál preferimos? ¿A cuál mejor? ¿A cuál mejor? Yo creo que a esta. Bueno, esta la puedo intentar aniquilar. Como está en acción arriesgada, puedo intentar aquí apañarlo, pero bien apañado. Venga, vamos a pegar tiros aquí, que aquí está el oficial. No, aquí no está el oficial. ¿Dónde está el oficial de esta? Anda, el oficial de este se murió. A ver, este es compañía C, sí, es verdad, se murió y no volvió. Vale, pues venga, vamos con la compañía C. O sea, con esta compañía A, que voy a pegar pepinacos. Yo creo que puedo pegar pepinos aquí. Vale, creo que voy a hacerlo así. Voy a pegar pepinos aquí, a tomar viento. Venga, va, vamos a pegar pepinos aquí. Pues venga, pues vamos a ver si nos deshacemos. No, de esta unidad no, porque yo creo que aquí quedan más. Es que no sé qué hacer, estoy pensándolo. Estoy pensando. Si me deshago de esta unidad, esta podría romperse más todavía. Vale, venga, vamos a hacerlo así. A tomar. Venga, vamos a pegar tiros aquí. Vamos a jugar contra esta compañía C. Son 6 y 6, 12. A 6 de distancia no habría ningún problema. Vamos a pegar tiros ahí, a ver qué es lo que sucede. Como es artillería y hay línea de visión, así que no habría ningún problema, porque acordaros que la trinchera no impide la línea de visión. Pues venga, tiramos dadetes. Es un 4, como es artillería alemana, es un -1, con lo cual, a ver, esa artillería es 75 milímetros. Pues lo tengo por aquí, ¿vale? 75 milímetros, con lo cual no se desvía ni ocurre absolutamente nada. Pues como no se desvía y cae, pues vamos a ver qué impacto va a tener. Son fuerza 12, vale, son un 8. Un 8, fuerza 12, 8, vamos a ver, 8, fuerza 12, 8, hemos sacado por aquí un 8, son 3 impactos. Como tiene acción arriesgada sería un -2, pero como está en el hexágono de arena sería un +1, así que serían 4 impactos. Pues 4 impactos, entre de 3 a 1 impacto, así que este se va al garete. Perfecto, pues otra de la compañía C, pues que se va, ¿vale? Vamos a coger su oficial, que lo tengo ya por aquí, también para tenerlos ordenaditos y saber por dónde voy. Perfecto, pues este, vamos a ver, esto lo vamos a quitar, ese marcador, vamos a quitar este otro marcador de acción arriesgada porque ya no está. Este finalizado también vamos a quitar, bueno, esto no, porque quedaría aquí de finalizado. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con esta compañía. Pues tiramos los dadetes y que tienen que sacar, porque he perdido pues una compañía completa y ya está. O sea que tiene la moral hasta arriba, tiene moral 8. Pues con 9 más sigue rota, ¿vale? Sigue rota. Este es pues un 8. Pues la compañía continúa, no pierde un paso, ¿vale? No pierde ningún paso, pero sigue rota. Por eso hay que tirar, para ver si seguía rota. Y estos siguen rotos, siguen rotitos. Siguen rotitos, vámonos. Hasta que no entre el oficial, no los va a poder recuperar. Pues venga, pues estos están en acción arriesgada. O sí se recuperan. Asa con 8, no, porque ya estaban roted antes y para poder recuperarse necesitan un oficial. Así que simplemente con eso hemos tirado para ver si sufren un impacto o no. Pero bueno, vale, pues venga, continuamos aquí. No se pueden alejar, así que nada de nada, finalizado. Y estos ya también quedarían como finalizados. Y ya con esto pues hemos acabado este turno 2. Pues el resto, pues me queda aquí este cañoncito y me quedaría este cañoncito de aquí, que bueno, no me queda ninguno, solamente me quedaría este cañón. Evidentemente la artillería pues podría utilizarlo para pegar tiros a este, ¿vale? Y ya termino, ahora sí que terminaría. Sea fuerza 6, vamos a contra esta unidad K. Pues venga, vamos a pegar tiros ahí, a tomar viento. De cuánto que se me había pasado, de 75 milímetros también. Pues cogemos aquí 75 milímetros, ¿vale?
que está en acción arriesgada. ¡Uy! ¡Madre mía! En acción arriesgada. ¡Joder! Esto cuando se escurre se va todo de varas. Pues venga, vamos a ello, vamos a este cañón a pegar tiros, vamos a ver si hace impacto, tiene línea de visión completa, así que no hay ningún problema, un 6 menos 1 serían 5, así que el impacto se desvía, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues vamos a ello, si me saca un 2, 3 y 4 me haría un favor. Y me saca un 6, con lo cual llegaría el impacto aquí, no haría absolutamente nada. ¡Ay! Una lástima, pero había que intentarlo. A ver si podía diezmar aún más esta compañía acá, pero no ha podido ser. Muy bien, pues esto queda así en acción arriesgada, finalizado y toda la pesca. Muy bien, vamos a poner aquí finalizado también esta compañía. Vamos a la compañía acá y mi cañoncito. Pues estos anfibios, que es, como veis son tanques, pues aquí se quedan, ¿vale? Hasta que puedan desembarcar, así que así hemos llegado y hemos terminado el segundo turno. Espero que os esté molando tanto como me está gustando a mí, que lo estoy disfrutando más que un niño pequeño con sus zapatos nuevos, como se suele decir. Así que nada, lo dicho, lo dejo aquí. Espero que os esté gustando y lo que siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vernos, muchas gracias por seguirnos, y los que no nos sigáis, por favor, hacedlo, suscribiros, que así nos ayudáis al canal a traer material nuevo. También nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, y lo de siempre, y lo dicho, que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego!